Bueno, aló, aló. Creo que tengo que pedirle hoy perdón al Señor, porque vinieron los policías y me intimidaron, como si estuviera cometiendo yo algún delito. Aquí que habían llamado unas 7 veces los vecinos a quejarse. ¿Ah? Del ruido. Eso decían ellos, ¿no? Del ruido. Bueno, bien, pero yo sé que mucho antes de que los vecinos se dieran cuenta ya había llegado al cielo, ¿cierto? Bueno, bien, muy bien. Bueno, muy buenos días. El Señor les bendice más. Parece una perdigonada. ¿Usted sabe cómo es la dispersión de la perdigonada? Yo les voy a contar. Las balas de los fusiles antiguamente venían llenas de bolitas, ¿sí? Y entre más lejos llegaba el tiro, más se esparcían las bolitas. Sí, van así. Así parecemos nosotros. Una perdigonada. No estamos aquí cerquita, sino todos pareciera que no nos gustara el calor humano, sino cada uno en su lugar. Bueno, bien. Yo quiero darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí en este lugar, de podernos deleitar en su presencia. Esta mañanita temprano, creo que eran las 4:30 cuando me desperté, y entonces me dice mi esposa, ay, un momentico más. Y sí, a las 5 me levanté, media hora después. ¿Qué tal esa? Pero bueno, así es. Cuando uno está casado, hay que compartir, ¿sí o no? Si no, ¿para qué está casado? Bueno, bien, hoy vamos a hablar de todo un poquito, pero yo quiero especialmente hoy referirme a esa persona que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Definitivamente Dios está con nosotros. El día que el acontecimiento que nosotros celebramos hoy, lo decía ahorita Camila, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, yo quiero hacerles una pregunta. Aquí en esta exposición de hoy lo dice. La resurrección para nosotros, escúchenme bien lo que voy a preguntar, y antes de contestar, preparen la respuesta. ¿Nosotros creemos en la resurrección de Cristo como un dogma de fe o como una vivencia? Yo me acuerdo con el pastor Mario que yo le hacía una pregunta y me decía, yo no sé. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, a ellos preguntadle. ¿Por qué? Sí. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, a ellos preguntadle. Algo así me contestaba. Ok, muy bien. Entonces, ¿es un dogma de fe? ¿Saben qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es algo que simplemente creemos porque no sabemos por qué. ¿Sí? Exactamente. Algo que a veces ni siquiera entendemos. Miren ustedes, por ejemplo, me levanta la mano el que me pueda dar una respuesta a la pregunta que yo voy a hacer. ¿Quién entiende exactamente la concepción del Señor Jesucristo? Sin intervención de un hombre y sencillamente a través de una mujer. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Sí? ¿Alguien? Levanten la mano. Uno. Eso es un dogma de fe.
¿Cómo pasó eso? Yo no sé, pero yo lo creo. O sea, el Señor a mí no me ha llamado a entender, sino a creer. Usted crea, punto. Cuando uno cree fácil, no tiene muchos problemas, ¿sabe? Va tranquilo todo el tiempo, con la confianza de que Dios sabrá oportunamente contarnos todas esas cosas que nosotros queremos saber. Mi convicción absoluta hoy, cuando queremos ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos, es sencillamente que nosotros volvamos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Al día todos? Yo confieso que el viernes pasado no leí. Me rajé. Pero les quiero contar que estoy contento con la lectura. Me ha gustado. Está chéverísima, ¿sí o no? Estamos en este momento, ¿en qué libro? ¿Cada uno va a su propio ritmo? Vea pues, los felicito. No, pues no se hable más. Voy a decirle a sus coordinadores de control de lectura que les den una llamadita a ver cómo estamos. Bueno, bien. Ok. Quiero contarles que no importa en qué sirvamos. No importa en qué sirvamos. Tenemos que servir. ¿Sí? En una oportunidad había una persona que estaba feliz. Esa persona se congregaba hace algún tiempo en la iglesia, el lugar de su presencia, ¿sí? Una vez alguien me dijo, es que estoy en el lugar de su presencia. Pues qué privilegio, yo también voy para allá. ¿Cómo así, pastor, se va a cambiar de iglesia? No, voy para la presencia del Señor, que es distinto, ¿no? En el lugar de su presencia yo estaré, ¿sí o no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros servimos, y no importa quién, esta persona un día estaba, pero dichosa. Y la causa de su dicha era que iba a servir. Digo, pastor, ¿me van a dejar servir? Sí, ¿y cuál va a ser su servicio? Cuidar los carros. Cuidar los carros. ¿Realmente alguien se alegraría por cuidar los carros? Es un servicio para el Señor. Había una señora que ya no está aquí, que antes de que ustedes llegaran, ya le había pasado un trapo a todas las sillas. Y estoy seguro que ni siquiera saben ustedes de quién estoy hablando. Pero así era. Llegaba con un trapo y todas las sillas las limpiaba. Y cuando la gente llegaba, ya el asiento estaba limpio. ¿Sí? De modo pues que cuando nosotros queremos servir, no importa cómo. ¿Por qué? Porque el servicio, primero, es abnegado y segundo es humilde. El servidor es humilde. Ok, me parece muy bien. Servicio igual a compromiso con Cristo, igual a humildad. Eso es una ecuación que yo he hecho. O sea, no se la sostengo, no la puedo comprobar matemáticamente. Servicio igual a compromiso con Cristo, igual a humildad, porque Cristo es siervo. ¿Es siervo? Ok, muy bien. Cuando nosotros queremos mirar cómo es que funciona o cómo han funcionado las personas que han querido servir a Cristo, pues hay varios ejemplos. Los hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y son cada uno ejemplar. Yo quiero que le echemos un vistazo por ahora a un personaje en el Antiguo Testamento que se llamaba, cuando ustedes hablan de servicio y de liderazgo, ¿en quién piensan? ¿Quién se les viene a la mente? Sí, David. ¿A César? ¿A Pablo? ¿En el Antiguo Testamento, Pablo? José, por ejemplo. Hay uno que para mí es sinónimo de liderazgo, se llama Nehemías.
Nehemías se llama. Ok. Bueno, bien, entonces vamos a recordar un poquito a Nehemías. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo de particular Nehemías? ¿Era un empleado? ¿Qué era Nehemías? ¿Un profeta? ¿Era un copero? O sea, un borrachito. Un copero, ¿a usted qué le viene a la mente? Un tipo experto en copa, ¿cierto? un barista. Ok, bueno, muy bien. Sí, en efecto, era un copero. Pero no era un copero que le gustara la copa, no. Lo que pasaba era que él tomaba previamente antes que el rey. ¿Para qué? Para que no lo envenenaran. Para que no lo envenenaran. O sea, si querían matarlo, él era el primero que estiraba la pata y entonces el rey ya decía, de eso yo no como. Sí, ese se moría de primero. Esa era la función de Nehemías. Pero resulta que para tener un puesto tan aburridor, no podía mostrarlo. Porque aquel que entrara aburrido a la presencia del rey, ¿qué le pasaba? Moría. Moría. Porque nadie tenía el derecho de poner triste al rey. Nadie, ¿sí? Pero resulta que en una oportunidad, después de tiempo estar trabajando en Nehemías con el rey, ¿con qué rey trabajaba él? Artajerjes, ¿cierto? Rey del imperio persa. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama hoy ese imperio? La República de… que nos ha hecho doler la cabeza más de uno. Irán. Irán. Ok. Muy bien. ¿Me hacen un favor? ¿Se ponen en pie un momentico? Levanten sus manos para que el saldito de sueño que les quedó salga por el ombligo. Muy bien. Estírense. Más, ya casi lo tocas, ya casito. Solo falta un tris. ¿Listo? Ok. Levanten sus pies, muévanse, hagan una pausa activa. Ahorita más tardecito, si quieren, duermen otro ratico, se comen un tamalito, lo que sea. Ok, bueno, bien, siéntense. Entonces estábamos hablando de Nehemías, que era el copero del rey. Y cuenta la historia que quiero que miremos, no la vamos a ver en profundidad porque quiero referirme a otra. Dice Nehemías que un día, estando él trabajando, llegaron unos amigos, compatriotas, paisanos, ¿cierto? Y le dijeron, le trajeron noticias, dijo, cuénteme, ¿cómo está Jerusalén y cómo están nuestros compatriotas? Y ellos, ¿qué dicen? Muy mal. ¿Pero por qué muy mal? Porque la ciudad está destruida, ¿sí? Y por consiguiente la gente entristecida se dispersó. Quedó como la dispersión de la perdigonada. Se fueron todos. Entonces él entró en una profunda tristeza. ¿Quién es él? Nehemías. Nehemías. Hubo mucho tiempo que yo confundía a Nehemías con Jeremías. Porque yo decía, después de que le dijeron eso, se puso a llorar y el profeta llorón era Jeremías, ¿cierto? ¿Qué tal esas conclusiones a las que yo llego? Estoy malo, diga. Oye, bueno, entonces así fue la cosa. Le dijeron eso y él se puso muy triste. Y el que se pone triste dijo, esto solo se resuelve de una manera. ¿Cómo era? Orando. Orando. Y dice que se puso a orar, declaró ayuno y oración. ¿Sí? Como dicen, clavó rodilla. ¿Para qué? Para que el Señor le mostrara qué era lo que podía hacer. ¿Qué era lo que podía él hacer en esta situación que le acababan de pintar? Entonces, en efecto, llegó y se quedó orando 4 meses y después de eso decide actuar. Y llega donde su jefe. Todavía dice la palabra, si ustedes la leen y la curiosidad los llevan a escudriñar el libro de Nehemías, apenas en las primeras hojitas, dice que llegó a la presencia del rey
Y lo primero que le dice el rey, Nehemías, ¿por qué tu rostro está triste? Yo creo que ese hombre quedó lívido, lívido. Ya les acabo de decir que eso era causal de muerte, ¿no? Pero ya él, yo creo que él había encontrado gracia en la presencia de ese rey. Y lo único que se le ocurrió decir, ¿cómo no voy a estar triste si me acaban de decir que todos mis paisanos y mi ciudad está destruida? Y él llegaba con un propósito, pedirle que le diera permiso de salir, licencia no remunerada, ¿sí? Un tiempito. Ustedes saben de eso, ¿cierto? Los que son empleados saben que es una licencia no remunerada. Se fue. Pero resulta que le dice, voy a ir a levantar la ciudad en la que está la sepultura de mis padres. Yo creo que esa forma de presentar la cosa fue el primer acierto de Nehemías. El primer acierto, porque donde él le diga a Artajerjes, me voy a reconstruir a Jerusalén, no le da el permiso. Con toda seguridad no lo deja salir. Le dice, no señor, no va. Pero como se la presentó, ¿qué le dijo? Hombre, vaya, como quien dice, fuera mis papás, yo también iría. Sí, pero él no le dijo para dónde iba. Y ya como le había comprometido su palabra, que fuera, le voy a pedir otro favorcito. Deme unas carticas, ¿sí?, que yo le presente a los reyes que tenga que pasar de aquí para allá, para que me den madera, cemento, puntillas, martillos, herramientas, etcétera, para yo llegar a construir. ¿Sí vieron el plan, no? Ya lo tenía clave. Ahora, ¿cuánto iba a durar? No sabía con exactitud y Artajerjes se lo dijo. ¿Cuánto va a durar su licencia? Esa parte no la dice la palabra, pero sin duda le contestó X tiempo. Entonces lo primero que hace es convocar. Vamos a construir, le dice a su pueblo. Vamos a construir. ¿Y cómo construyen? Ustedes van a ver que tienen una forma muy peculiar de construir. Nadie nunca ha construido de esa manera. Más o menos en la mano izquierda la espada y en la derecha el palustre. Así era que construían. Estamos listos al que se venga. Pero hizo algo bien particular. Y eso me parece, ya hasta aquí lo que hemos visto, ya eso representa un liderazgo superior, porque nadie había hecho eso. Todo el mundo repetía en su mente, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. ¿Qué era lo primero que él iba a levantar? El muro, la muralla. ¿Por qué razón? Porque es que cuando un pueblo era atacado, cuando era sitiada una ciudad, cuando la invadían, lo primero que hacía el pueblo que invadía era derribarle su muralla. ¿Por qué? Porque eso era un sinónimo de humillación. ¿Por qué? Porque el orgullo de las ciudades era su muralla. Y llegó y ¡tas! Lo primero que hacen es tumbarle la muralla. Entonces eso era lo primero que él iba a levantar. Pero ¿cómo podía él garantizar que en muy poco tiempo quedara bien hecha? Entonces él se inventó una forma maravillosa. ¿Ustedes recuerdan cuál es? Los puso por familias y le dijo, este pedazo de la muralla es la que le va a dar seguridad a usted aquí frente a su casa. O sea, si usted quiere seguridad, hágala bien, hágala bien. Entonces ya tenían el material, ya tenían todo y ya tenían la motivación, ¿sí? Entonces lo voy a hacer rápido. ¿Para qué? Porque habían detractores, ya ustedes saben, se llamaban Tobías, Sanbalat y Gesén el mago, ¿no? Esos eran tres. Más adelante les voy a contar un cuentico de lo que pasó con ellos. Entonces siguió. Miren ustedes trabajando esa persona que Dios quería. Lo eligió y le dio un tema. Ustedes saben que en el momento que él sale a construir la ciudad, esa firma de Artajerjes tiene una importancia profética tremenda. ¿Saben por qué? Iglesia, ¿están dormiditos?
Yo les voy a contar, pero con una condición, que si dentro de un año les vuelvo a preguntar, me contesten. Yo les voy a contar. Con la firma del decreto de Artajerjes, que le da permiso a Nehemías de salir, se empiezan a contar en ese momento las 70 semanas que tienen culminación en la profecía que le fue dada a Daniel de la 70ª semana. ¿Entendieron o repito? Con mucho gusto repito. Con la firma del decreto, en el momento que él firma, Artajerjes, se empiezan a contar las 70 semanas que tienen fin en la 70ª semana que se le revela en el capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Estuvo claro? ¿Tomaron nota? Dentro de un año les vuelvo a preguntar, iglesia. Vamos a ver si Dios nos la presta, si Él todavía no ha venido a recoger su iglesia, porque si ya estamos en su presencia, seguro que sí lo van a saber. Ok, ese es Nehemías, así lo estamos mirando apenas por encimita, Nehemías. Bueno, entonces, como se acuerdan que él tenía una licencia remunerada, él no renunció, ni lo echaron, ni nada. Era un tipo importante, querido, tenía una posición importante en la corte, ¿cierto? Entonces se va, ya terminado. ¿Cuánto se demoró la construcción del muro? ¿Cuántos días? 52, récord supermundial. Nadie había construido tan rápido y tan bien, ¿sí? Y sin embargo todos miraban, oiga, lo hicieron. Lo hicieron, esa fue la primera derrota para el enemigo, representado por ¿quién? Tobías, Sanballat y Gesén el mago. ¿Sí o no? Esos tres. Ok, muy bien. Pero eso no termina ahí. Entonces llega Nehemías y les dice, muchachos, me voy. Pero antes de irme, quiero tomar una medida drástica, porque esto pasó por el pecado de ustedes, por el pecado de todos. Él ya lo confesó, duró 4 meses orando, confesando el pecado del pueblo judío, ¿sí? Y entonces llega y los llama, los convoca y les dice, vamos a firmar un convenio. Vamos a firmar un convenio. Y para que vean que no les estoy diciendo ni pite de mentiras, párense un momentico en Nehemías. Ve, yo seguí el arco. Nehemías, no lo vayan a buscar en el Nuevo Testamento, que no lo encuentran nunca. Ay, ¿qué huele a? Sí. El olfato es un buen aliado, ¿no? Bueno, bien. Entonces, yo les voy a contar. Tengan la bondad y se ubican en el capítulo 9, verso 38. Como yo no tengo aquí mis gafitas, me voy a apoyar en alguien que vea mejor que yo. César, ¿tienes ya? Léeme el verso 38, por favor, del capítulo 9 de Nehemías. Escuchen, por favor. Ok, miren, ya les estaba hablando de un pacto, ¿no? ¿Cuál fue ese pacto? Ustedes se comprometen conmigo a observar la ley y todas las ordenanzas de Dios, porque yo no me voy a ir y no voy a volver aquí a volverle a hacer el muro después de que se lo vuelvan a tumbar. O sea, ustedes se comprometen no solamente a cuidarlo, sino a estar viviendo como Dios quiere que viva, que es lo que hoy estamos hablando, ¿cierto? Porque por estar yendo en contravía fue que les pasó lo que les había sucedido. Pero como ya levantamos el muro y estamos reconstruyendo la ciudad, entonces me hacen el favor ustedes acá con su firma, se comprometen a que de hoy en adelante van a vivir como Dios quiere que vivan. ¿Se comprometen? Sí, sacan la pluma y dicen, ¿dónde le firmo? Y los que firmaron, ahí están los nombres, ustedes lo pueden ver. Firmaron. ¿Comprometidos quedaron o no? Muy bien.
una de las cosas que quedó claro y que se recordó es nunca en el reino de Dios, o sea, dentro del pueblo judío, jamás podrá morar entre ustedes un moabita, bueno, ahí léalos, ok. Y miren lo que pasa, firma y se va a seguir trabajando. Tiempo después vuelve. Y les voy a contar una cosa muy triste. Primero, el sumo sacerdote, que se llamaba Eliasib, se había casado con una mujer moabita. Y aparte de eso, le preparó un apartamentico a un personaje muy simpático que se llamaba Tobías, el que se opuso rotundamente a la construcción. El muy sinvergüenza se opuso tremendamente y una vez estuvo listo, se fue a vivir allá. Oiga, eso se llama ser no, eso es vivir en contravía, ¿cierto? Vivir en contravía. Pero ¿quieren que les cuente por qué pudo llegar allá? Póngale cuidado. En el templo había unos cuartos que estaban destinados para guardar los utensilios del culto en el templo y los diezmos del grano, del aceite. Y un día iba Eliasib, sumo sacerdote, mirando y de pronto encontró vacío y dijo, ay, mire, para el apartamentico de Tobías, está perfecto esto. Pregunto, ¿por qué lo encontró vacío? Porque habla duro. Porque no habían llevado el diezmo. Si el pueblo estuviera llevando el diezmo estaría lleno. Entonces no hubiera urdido este plan que está urdiendo en este momento. Eso es para que vea que cuando hay que actuar, hay que actuar. Y resulta que invita a Tobías a vivir en el templo. Ahí tenía su apartamento, ¿sí? Y cuando llega Nehemías, se podrán imaginar lo que pensó. Que le dijo, mire, traiga el que sea, tráigase a… Pero a Tobías, que fue el que más se opuso a esa construcción, pues se metió al apartamento y lo primero que le sacó fue el televisor. Se lo tiró por la ventana, después siguió con la cama, la mesa de noche, todo cogió y se lo echó para afuera. Y ojalá venga y él también lo defenestró. ¿Saben qué es defenestrar? Eso, tirar por la ventana, es defenestrar. Y ojalá que no venga porque juguete le doy. ¿Sí ve cómo es la gente que Dios quiere? Radical, es que uno no puede simplemente acostumbrarse a todo. Todo es permitido. Ustedes no saben que lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué le dijo? Ustedes dejen de ser sinvergüenzas. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa de estas? Otra vez habían caído. Y por supuesto, como no habían llevado el diezmo, los sacerdotes y los levitas estaban por allá, por otras partes, tratando, rebuscándosela para no morirse de hambre, y por supuesto no había culto y el Señor era un convidado de piedra en el pueblo de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Ah? Y entonces le dice, me hace el favor, ustedes ya me traen el diezmo, ya, pero es que es actuando, ya quiero verlo. Llegó el diezmo, los levitas pudieron volver, pudieron hacer nuevamente culto, se restableció el culto al Señor, porque así actúa la gente que Dios quiere. ¿Sí? Primero reconstruyó y después los puso a funcionar, y cuando había que regañarlo lo paseaba, y lo paseaba duro. Ustedes se pueden imaginar un líder así, confiable, ¿cierto? Cuando vamos a hacer, pero cuando les tengo que dar rejo, le doy todo el que se coman. Duro. ¿Sí? Sí, así fue. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya vieron entonces cómo fue que actuó Nehemías, ¿no? Me gustaría que escudriñáramos otro rey
Este no es rey, era apenas un gobernante, porque él fue después gobernador, ¿no? Ustedes saben, él fue gobernador. O sea, era un gobernante. Cuando le preguntan quién fue Nehemías, no fue un profeta, fue un gobernante, ¿no? Ok, muy bien. Y miren ustedes, echémosle ahora un vistazo a otro personaje. ¿Ustedes recuerdan a Ezequías? ¿Ustedes saben quién era el papá de Ezequías? Del rey Ezequías. Otro rey sinvergüenza, malo. Se llamaba Acaz. Acaz. ¿Cómo sería de malo que le inmoló un hijo, su hijo mayor, su primogénito, a un dios que se llamaba Moloc? ¿Saben ustedes cómo se le ofrendaban los hijos a Moloc, los niños? Le voy a contar, sí. Moloc era una estatua de metal, ¿sí? Cuya barriga ponían a calentar con carbón. Y le ponían y calentaba y calentaba y calentaba, así como sacan a los fogones para hacer arepas, ¿no? Y cuando estaba bien caliente, subáquete el hijo. Y cerraban el primogénito. Así murió el hermano mayor del rey Ezequías, porque acá su papá se lo ofrendó a Moloc. Y así como eso, quiero contarles que era lo más malo que se había podido ver en esa región. Se pregunta uno entonces, si tuvo un papá así y un abuelo similar, ¿cómo aprendió Ezequías a ser el rey que fue? Me encanta cuando dicen, cuando empezó a romper los altares de Baal en los lugares altos. Se rompió, quebró, terminó, todo terminantemente, cogió tas, hizo polvo todas las imágenes de Acera. ¿Quién era Acera? ¿Recuerdan ustedes? Era la mamá del dios Baal, entre otras cosas. Era un ente demoníaco, importantísimo en la jerarquía de los demonios, de los dioses paganos. Ahí estaba Acera, representada siempre por un arbolito al pie del altar. Ya ven ustedes por qué en diciembre no vestimos arbolitos, ¿cierto? Para empezar, pues, solamente uno les cuento, después les cuento otras razones. Entonces, Ezequías y Nehemías. Ahora quiero que veamos por un instante nomás a uno que me fascina a mí, que se llama ¿cómo? El rey David. Es amiguísimo mío, yo ya anhelo conocerlo, porque a mí me parece que es un hombre especialísimo, especialísimo. Yo creo que en el corazón de David, Dios tenía un apartamento a todo dar. Sí, Dios se deleitaba con David y David en el Señor. Tanto es así que le permitió hacer lo que él quiso hacer en su presencia. Cuando el rey David estaba reinando, empezó a reinar, el arca no estaba en Israel. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Estaba quién la tenía? Los filisteos se la habían robado. Se la habían robado. ¿Y ustedes saben qué le estaba pasando a los filisteos por tener el arca? ¿Qué? Así estaban cachetones, le salieron tumores, así, estaban monstruosos. No les estaba sirviendo para nada. Y cuando se dieron cuenta que era por eso que dijeron, sáquela. ¿Cuánto tiempo duraron con ella? 20 años. 20 años. Y entonces la sacaron y dijeron, sáquenla. Entonces se fueron a recogerla y entre la comitiva iba uno que se llamaba Usa. Ustedes recuerdan, ayer justamente hablábamos de eso en el tiempo del ayuno. El viernes. ¿Qué hizo Usa? Tristemente célebre. Estaban cargando el arca de manera indebida, ¿no? Lo vimos. ¿Por qué? Porque el arca se cargaba era con ese palo que había que atravesarle de lado a lado y no hacerle una cama como ellos le hicieron. Le hicieron una cama y lo llevaron en una carretilla. Y resulta que en un momento dado la carretilla se la dio y el arca se iba a caer. ¿Y cuál fue la reacción natural de Usa? Ponerle la mano para que no se cayera, así como yo. Y en el momento que tocó el arca, ¡tas! Murió. ¿Por qué? Porque a la presencia chequiná del Señor no se llega de esa manera.
¿Ustedes recuerdan quién eran los únicos que podían llegar a la presencia de Dios evidente en el arca? El sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Y cuándo? Una vez al año. Una vez al año. O sea que el asunto era solemne, solemnísimo, ¿cierto? Y entonces cuando vieron eso, dijeron, no movamos esa cosa, dejémosla ahí quietica, ¿sí? Y ahí es cuando llega a la casa de Obed-edom, o digámosle a Obed-edom que nos la guarde. Y llegó a su casa, y con él la bendición. Entonces, ¿cómo era? Resulta que su esposa iba a quedar embarazada, sus hijas, y él tenía 8 hijos, yo no sé si ustedes saben, 8 hijos, todos casados, y ninguno había podido tener hijos, ninguno. Y cuando llegó el arca, todos, Señor, ¿ustedes se imaginan eso? Todas las damas quedaron embarazadas. Estoy seguro que le llegaron gemelos y trillizos, porque las vaquitas eran así, los partos eran múltiples, las vaquitas. Entonces empezó, cuando llegó y le dieron la cena a alguien que pasó por ahí, le dijo, ay, qué auyama tan linda. No, ninguna auyama, es una alberja. Así era la bendición, así era la bendición de ese. Las uvas parecían naranjas, eso era una belleza. Así era la bendición en la casa de Obed-edom. Estaba feliz y solo lo tuvo ¿cuánto? 3 meses. 3 meses. Y en esos 3 meses fue bendecido de esa manera. De modo que cuando llega David y dice, me voy por el arca. Me voy por el arca. ¿Sí? Organizó, ya llevan que equipaje no llevó, ¿no? Porque cuando llegó ligero de ropas. ¿Sí o no? Pero miren ese hombre, a mí me fascina cómo es que se es como Dios quiere que nosotros seamos. Me fascina. No vamos a leer porque la historia nos la sabemos, ¿cierto? La conoce. O yo por lo menos quiero decirle que yo me he deleitado más de una vez leyendo la historia de David. Y me encanta. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que David se echó al hombro el arca, no, se la llevó y la trajo. Y alrededor del arca brincaba. Es más, remolineaba, ¿verdad? Remolineaba en la presencia del Señor, y lo hizo de tal manera que a medida que daba vueltas un chiro le salía volando, ¿sí? La camisa, la corbata, la chaqueta, todo le fue saliendo, las alpargatas o las, como se llame, las sandalias, todo. Yo no sé cómo se llamará la pinta de un rey, pero me imagino que cuando iba bien, pero cuando volvió, la felicidad no le dejó ver que llegó semidesnudo a la casa. Y ya venía allá a lo lejos y sale su esposa por la ventana. Qué vergüenza, qué vergüenza. Mical, la primera esposa que él tuvo, y lo miraba, ¿no? Y el otro allá brinque, como un loco. Imagínense un loco, ¿sí? En pelota, brincando. Cuando llegué y le dice la otra, oiga, pero ¿a usted se le olvidó que usted es el rey? ¿Cómo se le ocurre a usted estar en esas condiciones? Usted es el rey, oiga, ¿cómo así? ¿Y qué le contestó él? Pues quiero contarle que estoy en la presencia de mi rey, estoy trayendo nada menos que el arca a mi ciudad, y por causa de él, yo me haré más vil. Eso es una respuesta muy bella. Yo no sé si Job le contestó igual a la mujer que le dijo, ¿cómo? Maldiga a su Dios y muérase, hermano. Yo creo que una respuesta así similar recibió esa señora. Así se fue el rey David con el arca y llegó y le hizo su enramadita, porque no fue el templo. Recordarán ustedes, el templo no estaba construido porque a él no le fue permitido construir templo. ¿El templo quién lo hizo? Salomón, su hijo, su sucesor. Ok, y llegó con el arca, la estacionó frente a la casa y le hizo una enramada. Una enramada. Quiero contarles que el poseer el lugar en donde reposaba el arca nunca antes fue tan humilde. Una enramada. Pero si ustedes miran la historia del pueblo judío, nunca antes ni después la alabanza al Señor
fue como en esa época. Nunca fue el Señor alabado en la forma que fue ahí en esa enramada. David entraba cada vez que quería. Yo creo que se sentaba en el arca. Yo creo, sí, lo creo, realmente lo creo. Sí, era feliz y salía. Entraba y salía cada vez que quería. Cosa que no le era permitida porque él no era sumo sacerdote. Ocosías fue el que nos dijo ayer tu mami. El rey Ocosías, Usías, se le ocurrió meterse al arca, al lugar del arca, y de allá salió con lepra, y de lepra murió. ¿Por qué? Porque al arca, a la presencia del Señor no se entraba de esa manera. ¿Y David sí? Ah, el corazón de David. Qué belleza el corazón de David. ¿Por qué? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez? Si es que han leído la historia, se han preguntado por qué Dios le permitió tantas cosas a David. No conforme con eso, ¿qué hizo? Se tragó los panes de la proposición. Se los comió. Solo el sumo sacerdote podía comer los panes de la proposición y el mugre llegó y se los comió con sus valientes. Ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Y si tengo hambre, qué? ¿Será que Dios se va a enojar por eso, que me le coma los panes? ¿Y se enojó Dios? Yo creo que estaba muerto de la risa, hermano. Se los digo sinceramente, porque a David le toleró unas vainas. Léanlo para que vea que es una historia deliciosa, una belleza. Ya vimos. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento. Ahora sí, y quiero que nos estacionemos en la persona que ostentó mayor liderazgo en el Nuevo Testamento y se llama Pablo. Saulo de Tarso. Saulo. Todavía me quedan 15 minutos, estamos bien de tiempo. Ay, Dios bendiga la mano que hizo esta agüita. Ok, entonces quiero que miremos algo. ¿Por qué? Porque Pablo se identificó plenamente con el Señor, con Dios, con el Señor Jesucristo que se le reveló. ¿Recuerdan ustedes? Pablo, hombre maravilloso, autor de las 2/3 partes del Nuevo Testamento, no fue discípulo del Señor Jesucristo. Él no caminó, él no se inscribió en la especialización. ¿Cuánto duró la especialización? 3 años y un pedazo, 3 años y medio. ¿Aprendieron o no aprendieron? Aprendieron. Me fascina ver a Juan, a Pedro, todo lo que aprendió, ¿cierto? Ayer vi la película de Pablo. Cada vez que veo una película de esas recuerdo a Piero. ¿Ustedes se acuerdan la canción de Piero? ¿Qué dice? Si conocen la historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano. Así cuenta él. Entonces cuando uno ve las películas, algo aprende, ¿no? Si es que no lee, por lo menos vea la película. Ahí estaba Pablo. Iba para Damasco y ahí se le reveló el Señor y aprendió su primera lección ese día. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera lección? Dicen que, pues no dice que iba en un caballo, pero sí dice que cayó, ¿cierto? Y si iba en un caballo mejor porque el totazo no fue cualquier cosa, ¿cierto? Y se le revela de tal manera que le pregunta a él, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera pregunta que yo me haría es, yo no lo estoy persiguiendo, Señor. ¿Cierto? ¿Sería lógico o no? Él estaba persiguiendo era a los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Se han visto que ahí ponen ese camino con mayúscula? Para ir y capturar a todos los del camino. Así se les decía a los cristianos en la naciente iglesia, los del camino. ¿Sí? Iba por ellos a Damasco, ¿para qué? Para traerlos presos. Y después de presos ya saben a dónde iban a parar, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, en ese momento, él aprendió una cosa fundamental. ¿Cuál creen ustedes? El que persigue a sus seguidores, lo persigue a él. Eso fue lo primero que él aprendió. Ahí sí, como decíamos, chiquito, ¿cierto?
Lo que es con él es conmigo, si no, ¿qué puede hacer? Así era. El Señor defendiendo a sus seguidores. Cae y ya sabe a dónde van a parar, la historia la conocen. De allá se levanta 3 días después. ¿Qué pasó en esos 3 días? Yo les voy a contar. Y si no fuera hoy, por los términos de hoy, no podría decírselos. Pablo fue reseteado. Reseteado, ese término no existía hace un tiempo. Reseteado. ¿Ustedes saben qué es resetear un computador? Es quitarle todo lo que tiene en la memoria, ¿sí o no? Todo lo que tiene en la memoria. Así como fue reseteado Moisés, que por cierto me he replanteado lo del asunto ese de la tartamudez de Moisés, porque él no era tartamudo, ¿cierto? Más adelante él se presentó y él no tartamudeaba, pero estamos hablando de otro, perdón, es que la historia es muy rica, muy sabrosa toda. Estamos hablando entonces ¿de quién? De Saulo de Tarso, que ya está por convertirse en Pablo. ¿Y qué es lo primero que él aprende? A identificarse con el Señor Jesucristo. Él llega a identificarse de tal manera que dice, Gálatas 2, verso 20, o por ahí cerquita. Señora, ¿cómo no? Mire que hasta qué punto llegó a identificarse por él. Puesta en pie, por favor, como merece la palabra. Ay, qué pena, es que el niño está dormido, discúlpame. Entonces ya no vivo yo. Entonces, ¿qué era lo que decía? El que iba a buscar a Pablo, no lo busquen en el viejo Pablo, búsquenlo a través de Cristo. Si no, no lo van a encontrar. Primera pregunta, ¿nosotros estamos ahí mismo? El que venga a buscar a Miller lo encuentra al pie de la mona o al pie de Cristo. O al pie de los dos. ¿Sí ven lo que está sucediendo acá? ¿Cómo es que se es la persona que Dios quiere que seamos? Pagando el precio al lado de él. 3 días duró Pablo ahí, en la casa de la derecha, allá en la calle que llaman derecha, entrando a Damasco. Allá estuvo. Y dice que allá se le presentó Ananías, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Gálatas? ¿Lo están viendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado. ¿Qué aprendió? Él aprendió a identificarse y a actuar como él, en el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Pero ahí no está el mérito, porque el que sigue a Cristo con el ejemplo de su vida va a tener una clase de vida que no es la que nosotros solemos llevar, sino que es una vida ejemplar, ¿cierto? Es una vida ejemplar que nos separa drásticamente del común de la vida que llevamos, esa de la que no nos orgullecemos, pero que nos está jalando permanentemente, ¿cierto? Ok, eso es en la vida de Cristo. Hoy estamos celebrando algo más maravilloso, que es que la resurrección, y el que se identifica con la resurrección, se identifica ¿con quién? Con la victoria, con la victoria. Ahí está la diferencia. El uno es un ejemplo de vida, pero en la resurrección está la victoria. Es ahí. ¿Ustedes saben lo que fue vencido con la resurrección? Mire, yo les quisiera contar que eso fue toda una tragedia espiritual para el enemigo. Porque brincó. Cuando mataron al Señor Jesucristo, ustedes hubieran visto la parranda que armó, ¿oyeron? Brincaba de la emoción que lo había matado. Lo maté, decía. Lo maté, lo acabé, no vive, está muerto. Brincaba, ¿cierto? Pero entonces ahí viene la lección. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Quiero decirles que si el Señor Jesucristo hubiese pecado,
no habría podido resucitar. ¿Por qué, Alberto? Porque la paga del pecado es muerte. Se habría quedado muerto, muertico, frío. No hubiera podido resucitar. Pero si resucitó fue porque ¿qué? Venció a la muerte. Por eso la crucifixión es victoria. Venció a la muerte. ¿Y saben también qué venció en ese momento? La enfermedad. La enfermedad. Y por eso este siervo dirá una y otra vez que la enfermedad no viene de Dios, no viene de Dios. Y espero con esto no molestar la teología de nadie, pero estoy convencido de eso. La enfermedad no viene de Dios. Entonces ya vimos en Gálatas, ¿cierto? Seguimos. Yo nunca he sabido yo para qué hago notas, nunca las miro, siempre me pasa igual. Ok, muy bien. Todavía les está dando vuelta a la pregunta que les hice. Aquí la tengo subrayada. ¿Creemos en la resurrección como un dogma de fe o como una vivencia? Ok, espero que así sea. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, reunió a sus discípulos. ¿Y saben lo que les dijo? Algo que no les había dicho nunca, una nueva enseñanza. Todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Todo poder. ¿Y ese poder a quién se los dio? ¿Ustedes recuerdan? ¿A quién? Dígalo con confianza. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Por eso la iglesia tiene que vivir en victoria. Una iglesia en derrota es una iglesia que no ha entendido cuál fue la victoria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso le digo, los vecinos se pueden negar, se pueden quejar, todo lo que sea. Pero, ¿cómo dice? ¿Qué dice la palabra? Que no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Porque el que mandó y echó a la policía, le aseguro que no se había levantado. No se había levantado. No se le pasó por la mente decir voy a ir a la alborada de la iglesia. No se le pasó por la mente. ¿Sí están viendo entonces cómo es la cosa, cierto? ¿Cómo se es la persona que Cristo quiere que seamos? ¿Cómo? Entonces miren a Pablo cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un adalid, a ser un ejemplo, a ser un líder. Entendió mejor que los discípulos cómo era la enseñanza del Señor y se dio el lujo, y miren ustedes a Gálatas, que le pegó una vaciada a Pedro. Ustedes si lo han leído a Gálatas, aquí lo vimos pormenorizadamente, ¿recuerdan? Que cogió y le dijo, ¿sabe qué, Pablo? Usted es un hipócrita, hermano, porque usted está cenando con los de la circuncisión y cuando vienen los de la incircuncisión entonces se asusta y sale. ¿Se lo dijo o no? En su cara se lo dijo. Pablo reprendiendo a Pedro, y Pedro sí hizo la especialización completa, todo, y fue uno de los alumnos aventajados, pero no entendió. Solo 2 cartas tiene Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro, mientras que Pablo es el autor casi de las 2/3 partes. ¿Qué tal esa? Ese sí la entendió cómo era. ¿Ustedes han visto por un momento el perfil de Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Sí lo han visto ustedes? ¿Quién era Pablo? Póngale cuidado, póngale cuidado. ¿Dónde nació? En Tarso, que era una isla griega. Por consiguiente hablaba griego. ¿Sí? ¿Sí o no? Dice que era judío. Y en cuanto a la ley, fariseo. Con toda seguridad hablaba hebreo. ¿Sí o no? Griego y hebreo. Ahí de entradita. Y fuera de eso, su papá años atrás había comprado ¿qué? La ciudadanía romana, entonces hablaba latín, por lo menos. ¿Cómo la están viendo?
Pablo, el humilde Pablo. Y se movía en las altas esferas. Cuando quería podía entrar y decir, me hacen favor y me da unas cartas que voy para Damasco a capturar unos cristianos, y las conseguía. Era respetado en todas partes, tenía acceso a las más altas esferas. Ese era Pablo. ¿Y saben ustedes una cosa que el mundo no sabe? ¿Ustedes saben a quién llama el mundo? Si ustedes van a buscar un empleo, entre más capacitado esté, más ligero lo llaman. El mundo llama al capacitado, pero Dios capacita al llamado. Ahí están viendo ustedes a Pablo. Ya Pablo tenía un llamado, él no lo sabía. Él pensaba que él iba a acabar con la iglesia. ¿Y ustedes saben por qué él iba a acabar con la iglesia? Porque el Señor dijo una cosa que le movió a él el piso. Él era un aventajado estudiante de Gamaliel, ¿sí? Estudiar con Gamaliel era bueno, era el mejor maestro que había de la ley judía. Gamaliel, dicen que estudiado a los pies de Gamaliel, Pablo. Y Pablo, entonces ya se están dando cuenta qué clase de persona era, ¿no? Bien preparada. Mire, yo les quiero garantizar una cosa. Pedro no hubiera podido escribir y explicar como él explica los conceptos de los misterios de Cristo. Era en la pluma de Pablo que eso se tenía que escribir. Yo no me imagino sinceramente a Pedro un pescador, claro, con la inspiración del Espíritu, por supuesto, pero en principio yo no me lo imagino a él sentado escribiendo qué es eso de la justificación. Yo creo que le hubiera quedado grande, sinceramente. Y ahora, ¿quién me explica a mí eso para yo podérselo explicar a los demás? Pero a Pablo sí le quedó fácil, porque él sí sabía, él era estudiado. Ah, ya estoy entendiendo. Ok, entonces mire todo lo que hace Pablo. Se identificó en la vida con Cristo y llegó a la conclusión de que para él el vivir era Cristo y la muerte, ganancia. En otros términos, cuando me quieran matar estoy listo. ¿Cómo murió Pablo? ¿Recuerdan? Si hubieran visto la película sabrían. Le cortaron su cabecita, rodó por el piso su cabeza. Así murió Pablo. Y no era un hombre anciano tampoco. Sí estaba viejito, pero no era un anciano. ¿Cómo llegamos nosotros a ser así? ¿Por medio de la obra de quién? Del Espíritu Santo. Romanos 8:29 y Romanos 6:11, con esto quiero terminar. César, Romanos 8:29. ¿Qué les he dicho yo de Romanos 8? ¿Sí se acuerdan? Romanos 8, se las voy a repetir para que no lo olviden nunca. ¿Ya está ya? 8:29. ¿La Biblia es una joya? ¿Hay alguien que opine diferente? Es una joya, ¿cierto? Ok. El libro de Romanos es el diamante de esa joya. Y Romanos 8 es el brillo de ese diamante. Vamos a leer. 8:29, ¿qué dice? Romanos 8:29. Puesto en pie, por favor. Ahí está. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 6:11. Alguien que me ayude aquí en la proyección. Muy bien. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Ese sí la entendió cómo era. Ese sí la entendió cómo era. Pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Entonces, ¿en Él estamos vivos o no? ¡Qué maravilla! Y terminamos con Romanos 12:1.
12:1 en Romanos. Muy bien. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Rendirnos nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? O mejor, yo entendimos, porque ya terminé. El que no entendió, lo lamento, será dentro de un año, otra vez. Ok, bueno, muy bien, iglesia, nos ponemos en pie. Yo quiero hoy muy especialmente, hoy es resurrección, domingo de resurrección. Yo no sé si realmente fue en esta época, no sé, y tampoco me interesa. Lo que sí sé es que tenemos que recordar, es como la Navidad. ¿Quién me puede a mí garantizar que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre? El 24, a medianoche. Yo personalmente dudo que Él haya nacido en un diciembre, pero bueno, eso no nos importa ahora. Como tampoco me importa si hoy es un año que se cumple un año de que haya pasado la resurrección, o eso es decir, un año no, sino muchos años, unos 30 más o menos, no, un poquito más. Ok, muy bien, 33 tenía cuando murió, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a reflexionar, por favor, un momentico en esto. La resurrección del Señor Jesucristo definitivamente es el broche de oro de la doctrina cristiana. Por eso dice la palabra, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Es la única tumba del líder religioso alguno que está vacía. Está vacía. Quiero contarles algo que a mí me da risa cada vez que lo veo. Si hay algo que han buscado en la historia del mundo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y sabe para qué? Para burlarse de usted y de mí. Para que le digan esos cristianos, miren cuán equivocados estaban. Pero no lo van a encontrar, porque el Señor está vivo. Ah, muy bien. Él se llevó su cuerpo. ¿Cómo ese misterio? Un día se lo preguntaré. No me pregunten porque maestros tiene la Santa Madre Iglesia, a ellos preguntarle porque yo no sé. Les quiero contar, mis amados, que definitivamente allí, en ese acto de la resurrección, el Señor venció a la muerte, venció la enfermedad, venció las dudas, venció al enemigo, venció a todo el mundo, le quitó las llaves a diablo que se las había entregado a Adán, porque a Adán le habían sido dadas, ustedes recordarán, y Adán se las entregó a diablo y el Señor las recuperó, se las quitó, bajó y se las quitó. De modo pues que nosotros tenemos la posibilidad hoy todavía de alcanzar eso que a Adán le fue dado. En Adán, ¿qué perdimos? Esa relación con el Señor. Pero en el Señor Jesucristo la hemos vuelto a adquirir. Solamente en Él y solo en Él se puede ver eso. Ustedes no busquen victoria en ninguna otra parte. Un día, y yo ya le pedí perdón al Señor por eso, les quiero contar, el Señor nos usó de una manera especial a mi esposa y a mí. A través nuestro sanó a una persona de una enfermedad gravísima, estando en la unidad de cuidado intensivo de la clínica del Country, colega mío, por cierto. Había que verlo cómo estaba, y solo Dios sabe, aquí como yo les estoy contando, que 3 días después salió para su casa, caminando. Y después que pudo dar gracias, dijo que a él lo había sanado, era el Buda. Así como se lo estoy contando, a mí me sanó el Buda. Y cuando llegamos, permítame recordarle que el Buda está muerto. Buda se murió hace mucho tiempo y muertico se quedó. Eso sí, ahí se quedó. Y si ustedes van a la tumba, ahí lo encuentran. Ahí está. Y los muertos, muertos están. Punto. No hacen nada. Pero Cristo está vivo. Esa es nuestra victoria. Cristo está vivo. Él no está muerto, ¿cierto, Cami?
Cristo no está muerto, Él está vivo. Esa es nuestra victoria. De ahí es que nosotros nos podemos agarrar. El mundo puede cambiar así como Él lo cambió, solo si nosotros podemos creer que en la resurrección de Cristo hay victoria. ¿Hemos creído en eso? ¿Hay alguien en este lugar que no haya entendido eso o que no haya entregado su vida a Cristo? Que no pueda decir hoy con confianza absoluta, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Hay alguien que dudaría en decir eso? Amados, ¿tienen lista la maleta? Si el Señor viene por ustedes hoy, ¿qué le dice? Espere un momentico que no he hecho la maleta. Señor, espere tantico. ¿Sí? ¿O ya la tienen lista? El Señor viene y no nos espera. Las vírgenes insensatas, 5 se quedaron sin ir. 5 se fueron. Entonces la maletica lista, por favor. Hay muchas formas de alabar su nombre, ¿cierto? Y una de ellas es con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Sí o no? Entonces yo le voy a pedir a mis hermanos sugieres, que los veo allá paraditos al frente, por favor vengan. Preparen el corazón, preparen el bolsillo. El bolsillo es el último que se convierte, yo lo sé. A veces nunca se convierte, ¿sí? Pero lo que yo les quiero decir hoy es que el que diezma realmente ha entendido para qué es la iglesia, para qué se usan los diezmos. Prepárense pues, sin dolor. Dios ama al dador alegre, no al triste, no al triste.